En el corazón de cada ser, sin importar su tamaño o su fuerza, habita una historia esperando ser contada. Una historia sobre el miedo que nos paraliza y sobre el coraje que florece en los lugares más inesperados. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si encuentras valor en estas narrativas que buscan tocar el alma, un simple gesto de tu parte, como compartir este relato o suscribirte a nuestro canal, nos permite seguir tejiendo estos puentes de palabras. Que la paz y la inspiración que buscas encuentren un eco en esta historia. Ahora, acompáñanos al Valle de Valverde, donde el viento susurra secretos entre las montañas. En lo profundo de un abrazo de montañas azules, se acurrucaba el Valle de Valverde, un lugar donde el viento había aprendido a hablar en susurros para no despertar a las flores. Los pastos eran de un verde tan intenso que parecían las olas de un mar inmóvil, y las flores crecían sin temor al sol ni a la lluvia. Allí vivía un rebaño numeroso, guiado cada mañana por el silbido del pastor y vigilado por el eco de los cencerros. Entre todos los corderos, había uno distinto. Se llamaba Lirio, era pequeño, de lana más blanca que la nieve recién caída, y con unos ojos tan grandes que parecían siempre a punto de llorar. Los otros apenas lo nombraban por su nombre, lo llamaban el asustadizo, el que tiembla con el viento, el que se esconde cuando cae una hoja. Desde su nacimiento, Lirio había vivido con un miedo que no sabía explicar. Temía la oscuridad, los truenos y, sobre todo, temía al cielo. Cuando las imponentes sombras de las aves cruzaban los prados, él corría sin mirar atrás, convencido de que las garras del destino lo esperaban en las alturas. El pastor lo cuidaba con una ternura especial, pero el rebaño lo trataba con impaciencia. Nunca será fuerte, decían las ovejas viejas. Un cordero que no se atreve a cruzar el río, jamás conocerá el mundo, bromeaban los más jóvenes. Lirio se alejaba cada vez más del grupo. Prefería el silencio, el murmullo del agua y el consuelo de mirar cómo las libélulas flotaban sobre el arroyo. Allí, donde el ruido del rebaño no lo alcanzaba, se sentía a salvo. O al menos, eso creía. Aquel día, el cielo amaneció distinto. Nubes veloces viajaban con el brillo de una tormenta que aún no había nacido. El aire estaba pesado, como si el valle mismo contuviera la respiración. Lirio pastaba cerca del río cuando escuchó un sonido que estremeció la tierra, un grito desgarrado, agudo, que bajó desde las montañas como una lanza de fuego. Levantó la cabeza, temblando. Una sombra enorme cruzó el cielo. El zumbido del viento se mezcló con un aleteo poderoso y, de pronto, un golpe seco. Algo había caído entre las rocas, al otro lado del arroyo. El cordero retrocedió, su cuerpo entero era una hoja sacudida por el terror. Sabía lo que era esa silueta. Un águila. El terror más antiguo de los suyos, el cazador de los corderos perdidos. Miró hacia el rebaño, que pastaba lejos, ajeno a todo. Podría correr, esconderse, fingir que no había visto nada. Pero algo en aquel grito lo había estremecido más que el miedo. No era el sonido de una fiera triunfante, sino el lamento de algo que caía desde muy, muy alto. Se acercó paso a paso, su respiración era un hilo de vapor en el aire frío. El ruido del arroyo parecía crecer a cada zancada, como si el agua misma tratara de advertirle que regresara. Pero Lirio siguió. Saltó entre las piedras húmedas y al otro lado, entre los juncos doblados por el viento, la vio. Era un águila inmensa. Sus alas, antes dueñas del cielo, estaban extendidas sobre la tierra, y una de ellas torcida en un ángulo imposible. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y su pico curvado y fuerte estaba manchado de barro y sangre. Sus ojos, sin embargo, no eran los que Lirio había imaginado en sus pesadillas. No eran ojos de depredadora, eran ojos cansados,
de quien ha visto demasiado cielo y ahora solo conocía el suelo. El cordero se detuvo, paralizado. Podía oír su corazón golpeándole las costillas. El instinto le gritaba que huyera, pero el silencio del ave era más poderoso que su miedo. Durante largos segundos, solo el viento habló entre ellos. Luego, el águila abrió apenas el pico y exhaló un sonido ronco, una mezcla de dolor y agotamiento. Era una súplica, no de caza, sino de auxilio. El cordero dio un paso adelante, luego otro. Sus patas parecían hechas de aire. El águila lo miró sin moverse, y sus ojos dijeron lo que las palabras no podían: no quiero hacerte daño. Lirio tragó saliva. Se acercó hasta que la punta de su hocico rozó una de las plumas del ala herida. Era suave y cálida. El ave tembló, pero no retrocedió. Entonces, el cordero hizo algo que ni él mismo comprendió. Mojó su lana en el arroyo y la apoyó suavemente sobre el pico del águila para que bebiera las gotas que escurrían. El ave bebió despacio, con los ojos cerrados. El cordero se apartó, temblando aún, pero por primera vez en su vida, el miedo no lo hizo correr. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo que parecía otra herida abierta, Lirio miró al águila una última vez. Ella seguía allí, inmóvil, observándolo con una mezcla de sorpresa y gratitud. El cordero bajó la cabeza y, por primera vez, no pensó en el peligro, sino en la promesa silenciosa de volver. Esa noche, el viento susurró entre los juncos una historia nueva, y las estrellas parecieron vigilar desde lo alto, como si quisieran presenciar el comienzo de algo que, sin que nadie lo supiera, cambiaría para siempre el destino de la tierra y del cielo. Al amanecer, una neblina dorada cubría el valle como un velo. El cordero Lirio abrió los ojos. Toda la noche, el recuerdo del águila lo había perseguido, la veía caer, oía su grito y sentía el peso de su mirada herida. Y aunque el miedo lo empapaba, un nuevo sentimiento había nacido en él. Ya no era solo miedo, era curiosidad. Mientras el rebaño comenzaba a moverse, Lirio se apartó, fingiendo buscar tréboles. Su mirada se dirigió hacia las rocas al otro lado del río. Una parte de él quería correr de regreso a la seguridad del pastor. La otra, más silenciosa y terca, lo empujaba hacia adelante. El miedo lo seguía, pero ya no lo arrastraba, ahora, lo acompañaba. Cruzó el río. El agua fría fue un bautismo para sus patas temblorosas. Cada paso era una pequeña victoria sobre sí mismo. Del otro lado, el aire olía a piedra y a silencio. Avanzó entre los arbustos hasta que la vio de nuevo. El águila seguía allí, su ala aún torcida, pero su mirada más viva. Cuando el cordero apareció, ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos dorados brillaron bajo la luz. Lirio recordó las historias: las águilas cazan, no sienten. Pero aquella no parecía cazar a nadie, parecía, más bien, esperar. «Has vuelto, pequeño», dijo el ave con una voz ronca, quebrada por el aire. Era profunda, no feroz, sino llena de un cansancio antiguo. «Sí», baló Lirio, apenas audible. «Traje agua». Repitió el gesto del día anterior, empapando su lana y acercándola al pico del ave. Ella bebió despacio, su mirada se suavizó. «¿Por qué haces esto?», preguntó el águila. «No lo sé», admitió el cordero. «Los tuyos me temen». «Yo también». «Entonces, ¿por qué no huyes?». Lirio bajó la cabeza. «Porque tú ya no vuelas». El águila lo miró con una sorpresa que sacudió su orgullo. Había conocido a cientos de criaturas, pero nunca a una que hablara con tanta verdad, con una inocencia que dolía y sanaba al mismo tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó el ave. «Lirio».
Yo soy Ara, hija del cielo y del viento. Yo no soy hijo de nada tan alto, respondió Lirio. Y sin embargo, susurró Ara, eres el único que ha bajado a verme. El silencio que siguió ya no era de miedo, sino de respeto. Dos mundos opuestos, compartiendo el mismo espacio, unidos por una herida. Cuando las sombras se alargaron, Lirio supo que debía volver. ¿Volverás mañana?, preguntó el águila. Lirio dudó un instante, luego asintió. Sí. No sé si seguiré viva para entonces, dijo Ara con la mirada perdida. El viento no espera a las alas rotas, pequeño. Lirio se quedó quieto, sin saber cómo consolar a alguien que había nacido para volar. Aún así, gracias, añadió el águila. Nadie, ni del cielo ni de la tierra, me había mirado sin temor. Lirio sonrió débilmente. Yo sigo teniendo miedo. Solo que ahora. No me manda. Se alejó despacio, con el corazón palpitando, como si algo invisible lo empujara desde dentro. Cuando volvió al rebaño, las ovejas lo miraron en silencio. Su lana estaba mojada y en sus ojos había una chispa que no habían visto jamás. ¿Qué hace solo por el río?, le preguntó una. ¿No sabes que las sombras vuelven al atardecer? El cordero levantó la cabeza y respondió con voz suave, pero firme, sí, lo sé. Pero he aprendido que no todas las sombras vienen a cazar. Por primera vez, no bajó la mirada cuando la silueta de un ave cruzó el prado. La siguió con los ojos tranquilos. Una pluma oscura y brillante cayó del aire y se posó justo a su lado. Era una pluma de águila. Lirio la tomó entre los dientes y comprendió, sin palabras, que no hay vuelo más alto que el de quien vence su propio miedo. Los días se convirtieron en una rutina secreta. 3 veces al día, Lirio cruzaba el río. Al alba, llevaba el rocío fresco en su lana, al mediodía, buscaba hierbas amargas que, según su instinto, podrían aliviar el dolor, y al crepúsculo, acomodaba hojas secas bajo el cuerpo del ave para protegerla del frío de la noche. Ara, la reina caída del cielo, aprendía a recibir, y en cada gesto del pequeño cordero, encontraba una lección de humildad. Comenzaron a hablar. Ara le contaba historias del cielo, de corrientes de aire como ríos invisibles, de nubes tan densas que parecían montañas. Hablaba de la soledad de las alturas, de un mundo visto desde tan lejos que todo parecía pequeño e insignificante. ¿Qué se siente al volar?, preguntaba Lirio. Poder, al principio, respondía Ara. Luego, un silencio tan grande que te olvidas del sonido de tu propio corazón. Mientras tanto, en el rebaño, los murmullos crecían. ¿A dónde va Lirio? ¿Por qué vuelve con olor a ave? El miedo, como una mala hierba, se extendía. Está alimentando al enemigo, decían. Cuando el águila sane, nos cazará a todos, y será su culpa. Una tarde, un grupo de corderos jóvenes lo siguió hasta el río, lanzándole burlas. Ahí va el amigo de las garras, gritó uno. Quizás la cría para que un día nos devore, rió otro. Lirio se detuvo y los miró. Su voz era suave, pero su mirada, firme. No alimento a una bestia. Ayudo a una herida. Y si esa herida se cura y te devora a ti primero, desafió uno de ellos. Lirio respondió sin dudar. Entonces será mi destino. Pero no mi vergüenza. Las palabras silenciaron al rebaño y viajaron con el viento, como si el propio valle las aprobara. Pero la sospecha ya había echado raíces. Solo Tordo, el viejo perro pastor, parecía entender. A veces, cruzaba el río y se sentaba a una distancia prudente, vigilando en silencio, no como un carcelero, sino como un guardián de aquel pacto secreto. Una noche,
un olor agrio y salvaje descendió de las montañas. Un aullido largo y hambriento rasgó el silencio. El lobo había vuelto al valle. El corazón de Lirio reconoció el peligro antes que su mente. El miedo helado lo recorrió, pero esta vez, no lo paralizó. Pensó en Ara, sola e indefensa. Y por primera vez en su vida, en lugar de huir del peligro, corrió hacia él. Cruzó el río chapoteando, con el eco del aullido persiguiéndolo. Al llegar al claro, la escena lo petrificó. El lobo, una sombra gris de ojos encendidos, avanzaba lentamente hacia Ara. El águila estaba erguida, con las alas extendidas en un gesto de desafío, aunque el dolor le crispaba las plumas. «Lirio, corre», gritó Ara al verlo. Pero Lirio se plantó entre ambos. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no retrocedió. «No», dijo con una voz que no reconoció como suya. «Ya no corro más». El lobo soltó una risa baja y despreciativa. «2 presas en lugar de una». Lirio bajó la cabeza y baló con toda la fuerza de sus pulmones. Fue un grito desgarrado, una mezcla imposible de terror y coraje que rebotó en cada roca del valle. Al oírlo, algo se encendió dentro de Ara. Una fuerza que creía perdida. «No», susurró, «no perderé a quien me enseñó a no tener miedo». Con un esfuerzo que pareció romperla por dentro, batió su ala herida. El dolor fue un relámpago, pero el viento, su viejo aliado, la sostuvo. Se elevó apenas 1 metro, lo suficiente. Cayó sobre el lobo con la furia de un cielo que reclama lo suyo. No era la precisión de una cazadora, era la rabia de quien protege lo que ama. El lobo, sorprendido y herido, aulló y retrocedió, desapareciendo entre los árboles. El silencio regresó, y Ara cayó al suelo, agotada. Lirio corrió hacia ella. Su ala sangraba, pero sus ojos brillaban como soles. «¿Estás viva?», preguntó el cordero. «Más que nunca», respondió ella, sonriendo. «¿Y tú también, pequeño?» El miedo no te hizo correr. Te hizo quedarte. Y eso es lo que diferencia a los que existen de los que viven. El sol por fin rompió entre las nubes, bañando el valle en una luz dorada. El pastor, despertado por el tumulto, miró desde la colina y vio 2 figuras juntas, una grande con alas abiertas y una pequeña, blanca y firme, a su lado. No entendió qué veía, pero supo que el valle había amanecido distinto. Los días que siguieron fueron de una calma sanadora. El rebaño, que había escuchado la batalla desde lejos, miraba a Lirio con un respeto silencioso. El ala de Ara sanaba, y con ella, su alma. Una mañana, mientras el viento soplaba con fuerza, Ara extendió ambas alas. El aire las abrazó. Se elevó, primero con torpeza, luego con una gracia recuperada. Dio una vuelta sobre el valle, y su grito ya no fue de dolor, sino de renacimiento. Lirio la miró desde abajo, con el corazón lleno de una alegría que dolía. El águila descendió y aterrizó suavemente frente a él. «¿Y yo?», preguntó el cordero en un susurro, «¿cómo vuelo si no tengo alas?». Ara lo miró con una ternura infinita. «Tú ya vuelas, Lirio. Cada vez que eliges la compasión sobre el miedo, ya estás más alto que muchos que solo cruzan el cielo con plumas». Desde ese día, una sombra dorada vigilaba a menudo el rebaño desde las alturas. Y los pastores contaban la leyenda de un águila que no cazaba corderos, sino que los protegía, y de un pequeño cordero que, sin tener alas, había enseñado a volar al cielo entero. Así, el cielo y la tierra encontraron un nuevo equilibrio en el valle de Valverde. No escrito en las estrellas, sino en el lenguaje silencioso del cuidado mutuo. Porque el verdadero vuelo no se mide por la altura alcanzada,
sino por la valentía de descender para sanar a otro, y la fortaleza de mirar hacia arriba, aun cuando se ha vivido siempre en el suelo. La herida del águila enseñó a volar al cordero, y el miedo del cordero le recordó al águila por qué valía la pena volver a pisar la tierra.